Sábado de la 27ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. El día de hoy, el Evangelio según San Lucas nos hace ver la importancia de cumplir la voluntad de Dios. Jesús está predicando y una mujer del pueblo le grita: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le responde: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y este es prácticamente el lema que estamos siguiendo el día de hoy. Y de dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Podría parecer que en estos momentos que estamos teniendo muchas pruebas difíciles, todos en lo personal, en lo colectivo, en toda la humanidad, pues estamos viviendo los horrores de una guerra que es televisada, es una cosa horrible. Nunca antes habíamos tenido la guerra tan a la vista, ¿verdad? La guerra, la maldad del hombre, el asesinato de niños, de jóvenes, la violación de niños, de jóvenes, de adolescentes, de personas adultos mayores, que realmente pues era uno de los códigos de guerra. Y nosotros pensamos, ¿qué está pasando? ¿Qué significa cumplir la voluntad de Dios en este contexto del hágase tu voluntad? Eh, no nos situemos ante el acontecimiento solamente o ante una gestión específica y tampoco sobre las probabilidades de desgracia que pueda haber en un evento, sino más bien en lo que Dios permite, que aunque parezca a primera vista un desastre, debe trascender nuestra visión natural, nuestra visión humana, para pensar que detrás de eso Dios tiene un plan. Dios tiene un plan en lo general para todas las personas y además un plan personal, o sea, personas, sociedades y naciones, y además para cada uno de nosotros. Entonces, nuestra visión cuando va más alto, cuando nosotros vamos a un plano en donde estamos viviendo y tratando de ver cuál es la divina voluntad y por qué está sucediendo eso, o no con reclamos, sino el para qué está sucediendo esto. Nosotros la miramos con esperanza cuando de manera voluntaria, de manera humilde, de manera resignada, con aceptación gozosa, de manera obediente, estamos asumiendo esa voluntad de Dios. Nosotros para asumir la voluntad de Dios no necesitamos hacer grandes cosas, ¿verdad? O sea, necesitamos simplemente estar en el momento presente, saber que esa es la voluntad de Dios, porque hay cosas que no voy a poder superar, ni voy a poder trascender porque no dependen de mí. Y en tercer lugar, que si Dios lo ha permitido, tengo que comprender, como Jesús se lo dijo a Luisa Picarreta: toma todo como venido de mí. Si tomo todo como venido del Señor, no es que quiera, cuando se trate de algo, un acontecimiento no muy feliz o una desgracia, el Señor quiera hacerme sufrir por hacerme sufrir. No, hay un propósito dentro de ese sufrimiento que me ayudará para que pueda ir a un plano más alto y pueda pedirle al Señor aquello que necesito para poder sobrellevar aquello que me está pasando, a también pedirle al Espíritu Santo, a Dios Padre, para que me envíe el Espíritu Santo, para tener en el contexto de la luz de la fe, tener la sabiduría de elección, de comprensión, de realización y de acción. Todo eso el Señor me va a ayudar, pero tengo que estar consciente de lo que significa asumir la voluntad de Dios. Entonces, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Querer hacer la voluntad de Dios en todo, aceptarla con gozo, amarla, aunque humanamente nos parezca difícil y dura,
No es la capitulación del más débil sobre el más fuerte. O sea, no me estoy rindiendo ante Dios solamente porque Él es más fuerte que yo, sino es poner toda la confianza del Hijo al Padre, cuya bondad nos enseña a ser plenamente hombres, lo cual implica el alegre descubrimiento de la condición de nuestra grandeza y filiación divina. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que aceptar que ya llegó el reino. El reino es hágase tu voluntad como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Algo hermosísimo. O sea, nosotros le estamos pidiendo con el Padre nuestro precisamente la rendición de nuestra voluntad en favor del plan de Dios para que se realice en nosotros conforme a Él lo ha querido y de esa forma lograr el objetivo y el propósito y la misión para la cual el Señor nos ha creado en lo particular. En lo general, como naciones o como sociedades o como familias, desde luego también cumplimos un papel importante en los acontecimientos particulares que nos suceden. Los apóstoles predicaron y aprendieron del Maestro. El reino de los cielos solo es accesible al que hace la voluntad del Padre Celestial. Pues el que hiciere la voluntad de mi Padre, que esté en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Eso significa ser eh, cercano a Jesús para poder ser su madre, su hermana, su hermano, significa hacer su voluntad. Y hacer la voluntad de Dios tiene dos vertientes. Una vertiente en la que tengo que actuar porque el Señor me pide que haga eso o que no haga eso, también es acción, pero de negativa, de no hacer, o que lo sufra, simplemente que lo sufra. Entonces, si me sitúo en el caso de un papá o de una mamá, por ejemplo, es la voluntad de Dios que sea buena esposa y buena madre, ¿sí? Y eso significa cuidar a la familia, cuidar a los hijos, enseñarles la fe, ayudarles en sus tareas, en sus deberes, cuidar la casa, arreglarla, limpiarla, estar atenta a que el gasto que me da el esposo, gastarlo como buena administradora, ¿verdad? Esa sería la acción de hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa cuando a una mamá se le enferma un hijo de manera irreversible o se le muere? Tendría que aceptarlo y decirle, Señor, es tuyo, te lo entrego. Te lo entrego como Abraham entregó a Isaac. Te lo entrego como la Virgen entregó a su hijo único. Pensemos en la Virgen, cuando veamos la voluntad de Dios, que nosotros no tiene posible acción, es decir, nosotros ya no podemos hacer nada, ya no hay nada que hacer, simplemente aceptarla y amarla y ofrecerla y unirnos a Jesús, fundirnos en Él. ¿Qué recurso tenemos? Unirnos a Jesús, fundirnos en Jesús y fundidos en Jesús. ¿Qué tenemos fundidos en Jesús? La grandeza de las obras de la creación, que las toma Él de su Padre, las tomamos también nosotros, son nuestras, de la redención, que son las que Él realizó y las tomamos como nuestras, y de la santificación. Y entonces podemos empezar a girar, podemos empezar a tomar su sangre, su paciencia, su fortaleza, su amabilidad, su mansedumbre, su generosidad al darse a los demás, la forma en la que aceptó la voluntad de su padre, el fiat de la Virgen, tomó el fiat de la Virgen y la forma en que ella se confió y se donó por completo, tomó el fiat de Jesús y cómo se donó por completo en ese hágase. Y eso produce un efecto extraordinario, no solamente en mi persona, sino en toda la creación, en toda la familia humana. Ojalá y poco a poco vayamos comprendiendo esto, que no está fácil, ¿verdad? Pero porque nos implica una renuncia muy grande. Es el sacrificio más grande, renunciar a nuestra propia voluntad en favor de la voluntad de Dios. Así como los gobiernos dicen, en favor del bien común, vas a hacer esto, vas a dejar de salir a tales horas y va a haber un toque de queda, pues en favor del bien común, y así te lo maneja, o en favor de la comunidad, pues yo te digo que esto es mucho más grande porque es en favor de toda la familia humana de todos los tiempos. Que Dios te bendiga.